Bien, muy buenas tardes. Agradecido por la participación de todos quienes están conectados hoy día en esta jornada. Para nosotros un honor, un placer poder conversar estos temas con nuestros invitados y especialmente con todos quienes nos siguen a través de esta conferencia online. En especial voy a destacar la presencia de distintos países. Sabemos que hay personas desde Perú, de Estados Unidos, y eso nos enorgullece y también esperamos que cumplir con todas esas expectativas, digamos. Parto primero por hacer los agradecimientos. Las instituciones participantes de esta instancia son la Seremi de Justicia y Derechos Humanos de la región metropolitana, el Gobierno Regional Metropolitano, la Intendencia y Gendarmería de Chile, quienes son parte del programa Volver a Empezar, que dentro del marco del cual se da este seminario, en el cual se aloja en nuestra querida universidad. Eh, Les recuerdo a modo de introducción que esta es una actividad que viene ligada a un seminario que nosotros hicimos el día 15 de mayo. El 15 de mayo tuvimos una serie de paneles e invitados que fueron muy reveladores e importantes para nosotros. Y un poco lo que queremos es difundir un poco las conclusiones que salieron de ese seminario y conversarlos con nuestros invitados que hoy día nos acompañan. Les voy a presentar antes de después darle las palabras al señor Mario Desbordes, diputado de la República, y al señor Rafael Vargas, jefe de la Unidad de Desarrollo Seguridad Humana de la Municipalidad de La Pintana. Entonces, vamos a hacer una pequeña introducción a mi cargo, en lo cual voy a destacar los aspectos que a nuestro gusto pueden un poco guiar esta conversación y que espero yo también un poco provocar con algunas de las preguntas y de los elementos que vamos a ver en esta presentación. Espero, ya está puesto, ¿no? Sí, perfecto. Entonces, bueno, la metodología, como se los venía adelantando, voy a hacer yo una breve exposición de unos 10-15 minutos. Después voy a hacer algunas preguntas a nuestros invitados para posteriormente recibir preguntas del público, los panelistas que ya los presenté hoy día. Y entonces vamos a dar primero un contexto. Evidentemente, este tema y la importancia que radica este tema es que estamos frente a una crisis, digamos, una crisis que se viene plasmando hace muchos años respecto al tema carcelario. Y la crisis carcelaria, digamos, se debe un poco a una raíz de cómo se ha ido comportando el tema de la ejecución de las penas y de la seguridad ciudadana en general. Y lo que podemos ver, por ejemplo, en este gráfico es que incluso esto es un fenómeno que escapa a las consideraciones de la propia seguridad ciudadana. O sea, en el sentido de que si bien las tasas criminales, en este caso mostrándole las estadísticas de Estados Unidos, que siempre es bueno mirarlas porque de algún otro modo son un referente para nosotros también, eh, tienden a mantenerse en el tiempo. No obstante, la tasa de encarcelamiento tiene una explosión dentro de un periodo de 30, 40, 50 años. Y eso evidentemente genera un problema. Significa que estamos siendo más punitivos de lo que el fenómeno del crimen, por así decirlo, recomienda, genera o necesita, digamos. A la larga, esta punición no se ha manifestado en grandes descensos de la criminalidad y eso evidentemente genera otro tipo de problemas. ¿Y sobre quién está esta acción en particular? Por ejemplo, volviendo también a la realidad de Estados Unidos, es sobre algunos grupos en específico, sobre algunos fenómenos en específico. En este caso, por ejemplo, ustedes ven que la explosión de la tasa de personas privadas de libertad es mucho mayor en el caso de las mujeres. Entonces, responde también entonces a ciertas lógicas de cómo estamos pensando el castigo y la punición, digamos. No es una, una medida igualitaria, no una medida que responda a lógicas, por así decirlo, racionales o científicas, sino que pareciera que hay cierta dedicación hacia excluir y vulnerar los derechos de algunos grupos en particular. En este caso lo podemos ver en el caso de las mujeres, lo podemos ver en el caso inclusive con los delitos de drogas. O sea, aquí en los últimos 40 años, también son las cifras de Estados Unidos, hay una explosión, pero de medida, o sea, absolutamente distinta a lo que manifiestan el resto de los otros tipos de delitos,
respecto a los delitos de droga. Entonces tenemos un aumento sustancial de la población carcelaria debido a algunos población en particular y algunos fenómenos en particular que en este caso son los delitos de droga. Y resulta interesante cuando uno intenta indagar sobre las posibles causas, sobre de dónde viene, por así decirlo, la manifestación de esta punición, de este castigo incluso de medios, se puede decir. Si, esta gráfica me parece interesante porque si se mira en comparación lo que son las tasas carcelarias, las tasas de encarcelamiento de los países, en este caso los países de gran parte de la OCDE, y se los compara con el nivel de inversión social, la lámina quise ahí ser justo, está en francés, pero digamos, porque el origen de la fuente es así, se ve que mientras los países que tienen menor tasa carcelaria tienen mayor nivel de gasto social. Entonces eso también va señalando ciertos niveles distintos de preocupación. Pareciera entonces que no se corresponde, digamos, las tasas de encarcelamiento, la punición, con el nivel de gasto social que estamos haciendo sobre los países. Y pareciera que incluso va de manera distinta, digamos, recorre un camino diferente. En el caso de Chile vivimos un contexto bastante similar. Tenemos en los últimos 20, 25 años un aumento bastante grande de la tasa de encarcelamiento, tenemos una población penitenciaria bastante grande, por suerte hemos visto que los últimos años ha tendido a crecer un poco, pero de todas maneras en un plano amplio vemos un fenómeno similar a lo que un poco estaba mostrando en Estados Unidos y que se ve, digamos, en general en el mundo. Y también pasa algo similar. O sea, mientras aumentan el doble la cantidad de hombres, aumentan en 3 veces la cantidad de mujeres encarceladas. Entonces también pareciera que hay un fenómeno particular sobre algunos grupos, ¿ya? Y sobre algunos delitos en particular. Si miramos lo mismo respecto de los tipos de delitos, mientras la población encarcelada por distintos tipos de robo no tiene grandes variaciones en un marco temporal de unos 10 años, no pasa lo mismo con el tráfico y con el microtráfico en específico. En el caso de las mujeres, por ejemplo, sube la cantidad de mujeres encarceladas por delito de microtráfico de manera bastante grande, casi se duplica la cantidad de mujeres en un periodo bastante corto. Entonces, esto evidentemente va a generar problemas hacia el tema que hoy día nos convoca. Entonces, la tarea de reinserción social evidentemente se presenta mucho más compleja, porque significa que tenemos cárceles sobrepobladas, tenemos cárceles que evidentemente se les hace muy difícil mantener buenas condiciones de vida para los privados de libertad. Vemos lamentablemente que se siguen manteniendo ciertos problemas en términos de los derechos de los privados de libertad. Y eso evidentemente viene de la mano con esto que venía yo mencionando en las láminas previas, digamos. La punición, digamos, el castigo, esta medida que ya sabemos que pareciera que no funciona mucho. Su mejor expresión es que termina en cárceles, digamos, que son difíciles de gestionar y donde se cometen una serie de abusos y una serie de problemas en cómo se gestionan las personas, cómo se gestionan los recursos, cómo se gestiona, en este caso, por ejemplo, la reinserción social. Evidentemente es un escenario mucho más complejo hablar de reinserción social cuando tenemos estos niveles de sobrepoblación de las cárceles. Es mucho más complejo pensar en cómo podemos disminuir la reincidencia delictiva si tenemos estas situaciones carcelarias. Entonces, esto evidentemente genera un desafío respecto a lo que va a ser posteriormente el tema que nos convoca hoy día, que es la reinserción a nivel local, que viene a ser por así decirlo, la tercera parte de lo que viene a ser el proceso de reinserción social, en su complejidad. Por ejemplo, una de las estadísticas que mostraba en este caso de Gendarmería, se mostraba de dónde provenía la gente que salía y egresaba de las cárceles. Y vemos ahí ciertas comunas, en este caso, por ejemplo, justamente de La Pintana, una tasa, digamos, bastante alta. Entonces, esto genera un problema hacia, evidentemente, los municipios. Y genera una tarea, genera un deber de hacerse cargo de un tema, de que a la larga están llegando muchas personas que van saliendo de la cárcel y que van a necesitar apoyo en esta instancia. Y por eso, evidentemente, el programa va a volver a empezar, se hace cargo un poco de este tema y nos parece que es una buena noticia que
se haga cargo de cómo hacer este tránsito desde la cárcel hacia la comunidad, ¿ya? Y también tenemos que mirarlo esto evidentemente en una perspectiva más amplia, que es lo que siempre se reclama respecto de la reinserción social, es algo que ustedes van a ver en cada una de las conversaciones sobre la reinserción que tenemos, es mirar este problema de manera global. O sea, mirarlo no solamente como un problema de gendarmería, no solo como un problema penitenciario, sino como un problema que convoca a toda la sociedad y a todo el Estado y a los privados, etc. Acá estas son, por ejemplo, las recomendaciones de las Naciones Unidas sobre cómo enfrentar la crisis carcelaria. Pero como verán ustedes en la diapositiva, en realidad son una serie de medidas que no solo atañen a la gestión carcelaria propiamente tal, sino que involucran a las policías, involucran a los ministerios de desarrollo social, etc. Por lo tanto, esto ya va señalando una de las permanentes conclusiones que salieron del seminario. La necesidad de mirar este fenómeno no radicado en alguna institución en particular, no radicado en algún ente en específico, sino mirarlo como un problema de sociedad, de algo que está pasando dentro de la sociedad que está generando problemas y genera una demanda hacia toda la sociedad en su conjunto. Entonces, la reinserción social, ¿qué es lo que nosotros podemos ver a través de la experiencia? Me van a disculpar un poco para... Entonces, conclusiones que nos parece que son necesarias de refrescar. La reinserción social debe ser pensada y debe ser vista desde el comienzo del proceso de ejecución penal. Sabemos, digamos, que cada uno de los procesos que involucran el enjuiciamiento, que involucran la gestión penitenciaria, que involucran la reinserción social, debe ser visto como un continuo. Debe ser entonces una tarea que involucra a todos los actores que están vinculados a la seguridad ciudadana y al tema de justicia, ¿ya? Y además sabemos que en esta etapa, de la cual, digamos, nos convoca hoy día la discusión, el programa Volver a Empezar, que gran parte de la reinserción social se juega en los 6 primeros meses. Por lo tanto, estamos hablando de un periodo crítico. Estamos hablando de un periodo donde efectivamente, si no existe apoyo, si no existe una oferta integrada, pensada para hacerse cargo de este tema, después esas personas, digamos, tienen pocas posibilidades de reintegrarse de manera efectiva en la sociedad y eso puede derivar evidentemente también en reincidencia, ¿ya? ¿Qué otro de los temas que nosotros vemos? La escasez de una oferta integrada de servicios. Vemos muchas veces que esto se observa de manera parcializada, se trabaja desde un ministerio en particular, desde un municipio en particular, pero no se ve un trabajo integrado de los distintos actores que son convocados sobre este tema. Las necesidades de las personas que salen de una cárcel, digamos, son múltiples y por lo tanto necesitan una atención que sea múltiple e integral de esas diversas necesidades. Y eso es lo que nosotros vemos que hay buenos esfuerzos al respecto y es parte de lo que nosotros queremos destacar a través de las personas invitadas al seminario, las personas que hoy día nos convocan, sobre cómo se puede trabajar de manera integral y de manera multidimensional el tema. El programa justamente como Volver a Empezar se hace cargo de este tema. Y cuando queremos nosotros a través de las conclusiones, en este caso de los participantes del seminario que les mencionaba, ¿cuáles son las conclusiones centrales? ¿Cuáles son los factores? Siendo positivo, ¿qué es lo que uno puede saber que funciona? Y funciona en la coordinación interinstitucional. Funciona un compromiso del Estado en su conjunto. Funciona un trabajo con la sociedad civil y los privados. Acá no es una tarea solamente del Estado, acá es una tarea de la sociedad en general. Y contaban justamente los expositores las dificultades que tienen de trabajar con privados, de trabajar en el ámbito de la responsabilidad social empresarial, que es una tarea compleja, que ha tenido buenos frutos en los últimos tiempos y muchos de ellos mostraban estos frutos, pero que es algo que sigue, digamos, siendo una tarea compleja. Realizar un trabajo con la comunidad, desde la comunidad, en la comunidad. Esto lo sabemos no solamente en términos de la reinserción social, sabemos que en términos de la prevención del delito y la violencia lo que funciona es trabajar con la comunidad y aprovechando el capital de la propia comunidad, no pensando que la comunidad, por así decirlo, se inicie desde la intervención. La comunidad tiene una historia, tiene un capital, tiene recursos y aprovecharlos, digamos, es una tarea esencial de cualquier tipo de intervención. Por otra parte, ¿qué tipo de conclusiones nosotros sacamos?
Y de nuevo, no solamente respecto a la intervención en reinserción social, en prevención del delito y la violencia, en el trabajo con jóvenes, en el trabajo con mujeres, poner el centro a las personas, poner el centro a la gente de cambio y especialmente trabajarlo desde el enfoque de derecho, pensarlo como una serie de necesidades que tienen las personas y que les corresponde en distintos momentos el Estado hacerse cargo de esas necesidades, de esos derechos y de cómo le conculcan, por así decirlo, responsabilidades de distintos entes para hacerse cargo de estos derechos, mantener estos derechos y hacerlo efectivo. Y ese es un tema bastante complejo. Y por último, quisiera destacar también un enfoque que hemos venido viendo que funciona en distintos ámbitos y que funciona especialmente en el ámbito de la reinserción social, que es trabajar sobre la base de las herramientas y capacidades de las personas, ¿ya? Esto viene de una historia un poco más larga. Lo que sabemos es que no funciona trabajar sobre la base de los factores de riesgo, no funciona trabajar sobre la base de las carencias, de qué es lo que les falta a las personas, sino lo que funciona es trabajar en base al capital, a los recursos que tienen las personas, fortaleciendo estas habilidades y fortaleciendo estas herramientas. Mucho tiempo, por así decirlo, muchos programas se encontraron con el problema que dictando cuáles eran las necesidades, qué es lo que ellos necesitaban, no tenían buenos resultados. Y los resultados exitosos sabemos que provienen en la medida en que justamente se hace un trabajo de detectar cuáles son estos recursos, cuáles son estas capacidades y estas herramientas presentes en las personas y en las comunidades y desde ahí hacer el trabajo, potenciando justamente estos recursos. Entonces, bueno, no quiero yo copar toda la discusión, de partida me interesa bastante justamente la opinión de ustedes al respecto. Tengo algunas preguntas, pero quizás quisiera partir por algún comentario o opinión a partir de lo que ya he mencionado, si quisieran comentar algo, y después quizás paso a la pregunta más específica. Bueno, en primer lugar, agradecer el espacio desde la municipalidad, dar un saludo además de la alcaldesa que por razones de agenda lamentablemente no pudo estar acá y me pidió, digamos, que la representase, ¿ya? Saludar a Diego, saludar al diputado Desbordes. Es evidente, digamos, cuando uno mira ahí y tenemos una alta tasa, digamos, de personas que están privadas de libertad en La Pintana. Cuando uno hace el ejercicio, digamos, de la cantidad de personas por 1000, La Pintana aparece, digamos, de manera destacada, ¿ah? Lamentablemente destacada. Y en ese sentido, evidentemente que el municipio se tiene que hacer cargo de este tema, ¿ah? De temas que tienen que ver con la reinserción social. Comentar que nosotros estamos trabajando esta temática desde el año 1997, ¿ya? Y ahí nosotros decidimos un poco en conversaciones con Gendarmería y a través de distintas metodologías, digamos, desde el año 97 hasta ahora, abordar esta temática. Y para nosotros es muy importante, digamos, de que esta temática, insisto, no solamente por las altas tasas, digamos, que tenemos en La Pintana, sino que porque además creemos que es una temática que tenemos que abordar y entender además la reinserción social, no solamente desde el punto de vista, digamos, de las personas privadas de libertad, sino que en La Pintana hay gente, y muchas de las personas que están privadas de libertad nunca estuvieron insertos socialmente, ¿ya? Entonces pensar la reinserción social, yo diría, de manera más amplia, es el esfuerzo que nosotros hemos hecho como municipio. Así que agradecer la invitación y dispuesto, digamos, a participar acá. Muchas gracias por la invitación y obviamente por un tema tan importante. Iba justamente a señalar, entre otras cosas, que el punto de partida es, cuando uno habla de reinserción social, evaluar el concepto. En este caso es muy probable que muchos de quienes están hoy día privados de libertad no estuvieron insertos socialmente, ya sea por factores subculturales, eran parte de algunos grupos subculturales, delictuales, o por creo que la mayoría, por un problema familiar, por un problema de vulnerabilidad social, que son la mayoría, que no tuvieron la posibilidad, por lo tanto, de estar insertos socialmente, lo que nosotros entendemos en términos generales como la normalidad, ¿no? El segundo factor importante, efectivamente se produce en Chile en los últimos años una tendencia a lo que se denomina eh, en Chile hemos tendido a buscar por la vía de la sanción penal la solución a todos los problemas, ¿ya? El populismo penal, que era el concepto que se me estaba yendo, ha
hecho que se legisle los últimos 25 años desde el Ejecutivo y desde el Congreso pensando en que todo se soluciona con la cárcel. ¿Ah? Ahí hay un segundo factor extraordinariamente complejo porque es sabido que muchas de las personas que ingresan a la cárcel podrían haber participado o haber sido incorporadas a programas distintos, ya sea en el medio libre o en el sistema semiabierto que en Chile no ha sido adecuadamente desarrollado. El sistema semiabierto o semicerrado es una alternativa extraordinariamente importante que en Chile no es considerada y que podría ser utilizada para aquellas personas que teniendo un informe presentencial favorable por parte de la autoridad penitenciaria para ser incorporada a programas en el medio libre, son de todos modos por el tribunal condenados a la privación de libertad. Hay, por lo tanto, la necesidad de construir una instancia intermedia entre el sistema abierto y el sistema cerrado de reclusión. La tercera cuestión es que el sistema cerrado, como usted bien señala, está absolutamente superado, no reúne las condiciones elementales para poder atender adecuadamente a la población y menos aún para hacer programas de reinserción o rehabilitación, como se denominaba antiguamente. Eh, las responsabilidades del ente penitenciario van, en primer lugar, en la atención de la persona, en el asegurar que se cumpla la condena y en tercer lugar, el promover o hacerla participar de programas de reinserción con miras a el momento del egreso. Hoy día los problemas de hacinamiento, los problemas de espacio y de recursos hace que probablemente, sobre todo el segundo factor, es el más complejo de garantizar. Las condiciones son en muchos lugares inhumanas. El nivel de hacinamiento de cárceles modernas, cárceles concesionadas, demuestra que el problema está no solo lejos de resolverse, sino que por el aumento de la cantidad de personas privadas de libertad, agravándose. En tercer lugar, las dos principales razones, a mi juicio, que motivan o deberían motivar a evitar la reclusión como sanción son los dos efectos que tiene en la persona, dos efectos más graves. Uno, la prisionización, que es la pérdida de habilidades sociales. En la cárcel, cualquiera que haya estado en la cárcel podrá constatar que una persona privada de libertad es levantada obligatoriamente a las 9 de la mañana y es encerrada, me estoy hablando del encierro y el desencierro, del orden de las 17 horas. Antes y después de eso hay cuenta. Entre medio hay un almuerzo, está el desayuno y es imposible, por lo tanto, programar adecuadamente actividades tendientes a intentar la resocialización o la reinserción de esa persona. Porque lo que te va quedando son espacios muy pequeños. Usted aludía a los empresarios privados. Han habido varias experiencias y chocan con tres factores. Uno, los horarios. Dos, la cultura carcelaria, en donde es muy difícil permitir que estas cosas se desenvuelvan de manera correcta. Y tercero, que las cárceles no están diseñadas para eso. Incluso las cárceles más modernas. Solo hay un paréntesis en el diseño de cárceles que es en las finales del 70 y principios del 80, en donde se construyen las cárceles de Colina y de Concepción, por ejemplo, que sí cuentan con galpones, con espacios, con cancha, etcétera, en donde se ve la cárcel, terminando la lógica del panóptico antiguo y evitando la lógica, entre comillas, moderna de los módulos, donde la cárcel se piensa de mejor manera. La pérdida de habilidades sociales provoca que cuando le egresa los primeros 6 meses esa persona no sabe desenvolverse en la vida cotidiana. Y como no existe una cantidad suficiente de terapeutas ocupacionales, de psicólogos, de profesionales, nos enfrentamos con un golpe muy duro de esa persona al salir. Asimismo, como la mayoría de las personas no deberían entrar al sistema cerrado de reclusión y las ingresan de todas maneras, con esas personas sucede el segundo factor, que es el contagio criminógeno. Personas que son precoces en el delito, probablemente, pero que no son miembros, no son integrantes de la cultura delictual, tienen baja reincidencia por el momento, pero que son incorporadas en una cultura en donde son absorbidos rápidamente y se produce el contagio criminógeno, ¿no? Comúnmente conocido como escuela del delito, ¿no es cierto? Que es muy difícil a la que es muy difícil de sustraerse dentro de la cárcel. Eh, el tercer factor o cuarto factor relevante, como usted lo dijo, Gendarmería de Chile en algún minuto tenía como misión reinsertar. Eso se cambió en el gobierno del presidente Frei Ruiz-Tagle porque es evidente que la labor no puede ser solo de Gendarmería, es una labor que debe abarcar a muchos otros más. Le agrego un último factor. En jóvenes, en personas en conflicto con la justicia, transgresoras, como usted quiera denominarlas, que a los que entran en conflicto con el sistema, lo recomendable, además de los procesos de tratamiento a la persona, es tratar inmediatamente a su grupo cercano, a su grupo familiar, a su núcleo familiar. Eso está incorporado en una propuesta del presidente Piñera que modifica el sistema del Sename, en donde si el menor
tiene un padre que ya está, por ejemplo, en el delito o en el consumo de drogas o hay problemas de algún tipo, esa familia debe ser también incorporada a los procesos de tratamiento. Eso no se ha hecho nunca en Chile. Cada gobierno de los últimos 20 años, 25 años, empieza anunciando que va a solucionar esto y yo le aseguro que todos los gobiernos terminan cerrando por fuera porque ninguno ha hecho la inversión adecuada, ninguno ha hecho el esfuerzo que se necesita y por lo tanto estamos hablando de un tema extraordinariamente sensible que es el cierre de la cadena del delito, la prevención, el combate mismo contra el delito, o el sistema de persecución penal y la reinserción como etapa final que no están siendo abordadas, que no se le asignan los recursos y que no están siendo entendidas en el contexto amplio que acabo de escuchar acertadamente lo que usted acaba de decir. Perdone que me extendiera un poquito, pero como introducción me parece que es como fundamental. Ahora, feliz de atenderle sus consultas. Que sobre también una deuda eterna en estos temas, que es el tema de ejecución penal. Que la ley de ejecución de pena se viene conversando, discutiendo, poniendo en programas de gobierno hace bastante tiempo, y tampoco vemos que pasa mucho por ahí. No sé si quizá usted tiene alguna buena noticia por ahí. No tengo buenas noticias porque todavía el gobierno está evaluando cuál de todas las alternativas va a tomar. Entiendo que la orientación en el programa de gobierno nuestro es una sola. Se han planteado dos posibilidades. Hay un estudio de la Universidad Diego Portales, por ejemplo, de hace unos 7 años atrás, que recomienda incrementar recursos a los juzgados de garantía, de manera que el juez de garantía sea el que se haga responsable del sistema de control de ejecución de pena. En el programa nuestro de gobierno, y es lo que yo además suscribo, está incorporado el construir un sistema paralelo, exclusivo, en donde dentro del Poder Judicial exista tribunales de cumplimiento de control de pena. Eso ya está en Bolivia, ya está en Argentina, ya está en Brasil y funciona hace muchos años. Nosotros estamos extraordinariamente atrasados en esto. ¿Y por qué? Uno, porque el juzgado de garantía, por mucho que uno suponga que va a poder dedicarle tiempo a esto, finalmente se va a ir hacia la prioridad. ¿Y cuál es la prioridad? La persona que está todavía en el limbo entre condena y absolución. Esa es la prioridad. El condenado pasa a ser menos prioritario porque ya está condenado. Y por lo tanto, el Tribunal de Garantía, si están colapsados hoy día los jueces de garantía. Si usted le aumenta los recursos, que hay que aumentarlos, y les asigna esta otra tarea tan compleja, lo más probable es que la mayoría de esos recursos, por una cuestión de necesidad, van a ir a dar a la labor principal de los juzgados de garantía. La segunda razón para crear un sistema de cumplimiento de ejecución de pena o de control de ejecución de pena, bueno, aparte de sacarlo del área administrativa, de evitar que sea la Gendarmería de Chile, la institución penitenciaria, la que cumple el rol de juez y parte, es porque se requiere especialización y una continuidad en el trabajo. Los jueces de garantía tendrían que rotar en las distintas funciones, si no sería construir una institucionalidad aparte, y por eso se recomienda la construcción de esa nueva institucionalidad, porque las personas que se aboquen a esto deben estar preparadas, especializadas y contar con la dedicación permanente a un tema tan sensible como es el control de la ejecución de pena. ¿Y por qué me extiendo en eso? Porque no solamente estamos hablando de la concesión de beneficios, que es la discusión que se ha dado generalmente en términos públicos. El sistema de cumplimiento de ejecución de penas debe abordar la vida del recluso o del interno desde el día 1 de la condena, pasando por permisos, sanciones, la incorporación a programas de reinserción o rehabilitación y terminar en la posibilidad de la concesión de un beneficio intrapenitenciario o el otorgamiento del derecho a la libertad condicional y el seguimiento en la etapa posterior. Les recuerdo que además está el sistema abierto, donde hoy día están los delegados de libertad vigilada, y ahí también se producen infracciones al cumplimiento de la pena. Y también está la discusión si esos deberían ser incorporados o no. Entonces, nuestro gobierno lo tiene incorporado en el programa de gobierno. Nosotros hemos insistido, está dentro de mis propuestas además como candidato a diputado en su minuto en la página web, porque para mí es una prioridad. Yo formé parte de consejos técnicos, sé lo que es estar sentado en el consejo técnico y trabajar la propuesta de concesión o no de beneficio. Entonces, es un tema extraordinariamente complejo. Lo mismo las sanciones al interior del establecimiento penitenciario, eh, el control de conducta que se hace del interno al interior del establecimiento. Entonces, la propuesta es esa, se irá a concretar, vamos a presionar porque se concrete. El problema eterno del sistema penitenciario es que siempre es el menos
glamoroso y el menos prioritario porque es el que menos interesa a la sociedad. La gente prefiere que gaste plata en salud, que gaste plata en educación y que gaste en los menores hoy día. Hoy día recién estamos tomando conciencia del drama que se vivió en el centro de menores y por eso se ha postergado siempre y se va a seguir postergando. Yo espero que esta vez no se haga y se construya un sistema de cumplimiento de ejecución de penas dependiente del Poder Judicial o como parte del Poder Judicial, como parte del Poder Judicial, sí, como parte. Tendrían que ser jueces, tribunales, juzgados, personal, etcétera, pero con dedicación exclusiva. Las tres alternativas son la que uno ve en países anglosajones, que es donde la comunidad integra un comité, el establecer un tribunal con dedicación exclusiva, que es lo que sucede en Bolivia, entiendo, Brasil y si no me equivoco Argentina también, Alemania, que es uno de los primeros que lo inicia, y la tercera alternativa es incorporarlo en el sistema procesal, sistema judicial normal, en este caso juzgados de garantía, que tienen ciertas atribuciones en esta materia dado por el Código de Procedimiento Penal. Me voy a tomar de sus últimas palabras para también hacer una pregunta a ambos. También dentro de las preocupaciones y temas que surgen a partir de este seminario, evidentemente, que es el tema de cómo trabajar la estigmatización, la exclusión a nivel social, digamos. Que no solamente, digamos, se ve una exclusión y estigmatización de parte de los propios servicios del Estado, muchas veces también se sufre con la posibilidad de no poder acceder a ciertas prestaciones básicas, universales, por distintas dificultades. Pero lo más complejo es el estigma y la exclusión de parte de la comunidad y de la sociedad en general. Y eso está muy vinculado justamente a lo que me bien señalado usted, que es el populismo penal, digamos. O sea, y del poco interés, por así decirlo, de esta etapa, de la reinserción, del trabajo en gendarmería. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo piensan ustedes que se puede trabajar en ese ámbito? Porque por más institucionalidades que sigamos creando, por más trabajo inclusive un poco silencioso en el trabajo de reinserción social, hay una barrera un poco más amplia a nivel social de justamente pensar primero que nada en el castigo, antes de cualquier otra cosa, antes de la prevención, antes de la reintegración, etcétera. ¿Cómo lo piensan ustedes? Pueden poner otras preguntas, digamos. Puede ser tan complejo como quizás otras preguntas, pero... Bueno, la verdad que es bastante, yo diría que es bastante complejo. ¿Ah? Hoy día, digamos, una persona que en algún minuto estuvo privada de libertad es una persona que, en definitiva, lleva una mochila, una carga por mucho tiempo, por muchos años. ¿Ah? Y en ese sentido es complejo. Nosotros decimos siempre en La Pintana que la comuna de La Pintana en sí ya es una comuna estigmatizada. ¿Ya? Los habitantes de La Pintana, a su vez, ellos sienten, ¿ya?, que son estigmatizados y les cuesta mucho. Estoy hablando de una persona que no tiene problemas con la justicia, le cuesta mucho insertarse desde la perspectiva laboral, desde la perspectiva, digamos, de poder tener posibilidades u oportunidades. Si eso además le sumamos que es un habitante de nuestra comuna, pongo el ejemplo de La Pintana, pueden ser todas las otras comunas populares también que están en la misma situación, es mucho más complejo aún, ¿ya? Desde la perspectiva probablemente de la proximidad de los habitantes de la misma comuna, yo siento que esto, un poco por las altas tasas que tenemos, está un poco naturalizado el hecho de que tengamos personas, digamos, que cohabitan en nuestro espacio que en algún minuto tuvieron problemas con la justicia, ¿ya? El problema está en que, en definitiva, estas personas que en algún minuto tuvieron problemas con la justicia tienen que enfrentarse a otras realidades que tienen que ver con, por ejemplo, con buscar oportunidades laborales, oportunidades de inserción a través, por ejemplo, si quieren estudiar, entre otras cosas, y ahí se les vuelve tremendamente complejo, ¿ya? Creo que es un problema que tenemos. Fíjese que hace muy poco tiempo, incluso en los mismos servicios municipales existían ciertas, a lo mejor, actitudes de discriminación o de no consideración por aquellas personas que han estado privados de libertad. Nosotros hemos tenido que hacer un esfuerzo importante en términos de poder transversalizar este tema o problematizar este tema de manera transversal para que el resto, por ejemplo, de los servicios municipales tengan una actitud distinta, ¿ya? Y que se entienda, por lo menos desde el ámbito local o desde el municipio, y eso también en conjunto con la comunidad, de que para poder enfrentar esta problemática tenemos que todos colocar algo de nuestra parte. Yo creo que en ese sentido el programa Volver a Empezar ha sido una contribución, ¿ya? Solamente en lo que va o lo que fue el primer semestre de este año,
capacitamos a cerca de 140 funcionarios municipales en temáticas de reinserción social, ¿ya? Hoy día estamos haciendo también el esfuerzo con dirigentes sociales. El programa municipal de reinserción social está haciendo este esfuerzo en términos también de que la gente pueda comprender y pueda colaborar y pueda ayudar en el sentido, digamos, de poder insertar o integrar de mejor manera a aquellas personas que estuvieron privadas de libertad. Pero sin embargo sigue siendo un tema sumamente complejo. Además están, no sé, hay ciertas barreras que tienen que ver, por ejemplo, con las dificultades que implica el hecho de poder omitir o eliminar antecedentes, ya que sigue siendo engorroso, sobre todo el proceso de eliminación de antecedentes, ya que de alguna manera sigue coartando posibilidades a las personas que... Exactamente, y eso lo vuelve cada vez más complejo. En el tema a ver, como le ordeno la idea, como estaba siguiendo mucho lo que usted me estaba señalando, de atrás para adelante, o de eliminación de antecedentes penales, primer problema. ¿Mm? Es evidente que no puede ser tratado de la misma manera un multireincidente que una persona primerizo, digamos, usemos un concepto. En segundo lugar, en términos de reinserción, los antecedentes penales, en mi opinión, se justifican sobre todo en aquellas áreas en donde el tipo delictual puede ser incompatible con la labor en la que se está buscando un trabajo. Si la persona está condenada por delito contra menores o delitos sexuales, bueno, ahí podría haber una justificación mayor para que los antecedentes penales sirvan de eh, cortafuegos para evitar que esa persona acceda a lugares en donde pudiera reincidir, sobre todo considerando que se trata de delitos con un difícil pronóstico de reinserción. Los delitos sexuales suelen tener niveles de reincidencia mayores, son de más difícil pronóstico. No así otro tipo de delitos. Una persona primeriza de un homicidio simple, pero muy probablemente con un análisis adecuado, pudiera ser sujeto de eliminación de antecedentes de manera mucho más rápida que estos otros casos. Entonces debería establecerse un procedimiento diferenciado, acompañado además del pronóstico que hacen los profesionales para poder permitir que la eliminación de antecedentes sea más breve el periodo que en unos casos que en otros. Yo creo que podría perfectamente dejar el antecedente solo para efectos procesales. Le recuerdo que se trata de una agravante responsabilidad penal y por lo tanto es necesario que la información la tenga, ¿cierto?, el tribunal a la hora de fallar y no necesariamente como un dato de público conocimiento. Estamos hablando de un certificado que yo no puedo sacar de un tercero, pero que sí puedo exigírsela a un tercero cuando lo quiero contratar. Entonces, probablemente se puede avanzar perfectamente y eso es lo que pretendía explicar, digamos. Se hace igual. Podríamos estar en presencia de un elemento que pudiera no ser obligatorio y solo restringirse o limitarse a determinados tipos penales y respecto del trabajar en algunos lugares, que por lo demás hoy día existe como registro, está contemplado en la ley. El principal discriminador es el Estado. El Estado no puede contratar personas con antecedentes penales. El estatuto administrativo lo prohíbe. La ley de bases generales lleva hacia el Estatuto Administrativo una norma que impide contratar personas con antecedentes penales y sobre todo con condenas de 3 años y un día o más. ¿No es verdad? Entonces ahí tenemos un segundo factor. El Estado le está pidiendo al privado que haga lo que el propio Estado no está haciendo, no está dispuesto a hacer. Tampoco podrían en la universidad, ente estatal, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos un segundo factor que no es menor, por cuanto muchas veces, bueno, el principal empleador del país es el Estado, como primer dato. ¿Ah? Y por ende, ya hay un sector muy grande que no puede contratar a una persona que tenga antecedentes penales y que esté en proceso de reinserción o de rehabilitación, de reinserción, ¿verdad? La estigmatización, que era lo que usted consultaba originalmente, es un tema social. Muy bien lo dice el profesional de La Pintana, tiene que ver no solamente con el hecho de estar penado, y porque especialmente se da en términos sociales con personas que provienen de determinadas comunas. Yo estudié en el Liceo A109 de la comuna del Bosque. Yo. Cuando yo digo que estudié en el Bosque, mucha gente me dice el Bosque,
qué colegio hay en la Avenida del Bosque. No, el liceo está en la comuna del Bosque y en la Gran Avenida. Y entonces eso ya genera una barrera, ¿no es cierto? Muchas veces, no ahora estoy en un puesto de privilegio, pero en términos normales eh, son datos que el Bosque, yo soy criado en La Cisterna, en el límite con la comuna de San Ramón, conozco San Ramón al revés y al derecho, a la gente de la Bandera le pasa exactamente lo mismo, se dice que son de la población La Bandera. Bueno, este tema además se agrava porque se cruzan con el otro factor cuando la persona además tiene antecedentes penales previos. ¿Ya? Tiene antecedentes y viene de una comuna popular. Veíamos las cifras y hay personas de los egresados del sistema que provienen de Las Condes, de Vitacura, si usted se fijaba, 13, 14 personas contra 300 de La Pintana. Pero yo le puedo asegurar que aunque el ilícito sea exactamente el mismo, si el joven que viene de Las Condes, por venir de Las Condes, postula, digamos, y que viene de Las Condes tiene una mejor posibilidad de encontrar un trabajo que si viene de La Pintana. Entonces, además, se potencia con el origen, que no es un tema menor. Entonces, el experto ahí nos va a retar, porque lo suyo no se alcanza a escuchar. Claro, tiene que ver con el proceso inicial. Entonces, existe hoy día una serie de programas que buscan que las personas tengan una menor carga por este hecho, que exista una menor discriminación, que exista, por lo tanto, una mayor posibilidad de reinsertarse al margen del lugar de origen, al margen de tener antecedentes penales y largo, etcétera. Pero todos estos programas todavía son muy incipientes, todavía tienen muy pocos recursos, porque como bien se conversaba acá, incluso en el propio municipio se produce una discriminación al momento de tomar contacto con esa persona. ¿Ya? No se olvide usted que dentro de los efectos de la prisionización además sucede que se adopta el lenguaje carcelario, que no es el mismo lenguaje popular que uno puede encontrar en barrios populares. Además tiene un componente distinto. ¿Ya? Bueno, podríamos hablar 2 horas de eso, pero efectivamente medidas miles y prefiero devolverle la palabra y no hablar tanto. Bueno, entonces pareciera que está claro el diagnóstico, digamos. O sea, pareciera que están claros los problemas y quisiera un poco presionarlos por las soluciones, digamos. No pedirle que ustedes nos entreguen las soluciones, pero sino un poco cuáles son los 2 grandes ejes que trabaja o quiere hacerse cargo o volver a empezar como programa, digamos. Justamente buscar la articulación de los distintos servicios, del trabajo a nivel de las distintas reparticiones en los municipios, del trabajo de sensibilización de la comunidad, etcétera. Pero en esa misma línea, ¿cómo han visto ustedes, por ejemplo, en el caso de La Pintana, qué cosas funcionan, qué cosas han servido y que puedan decir ustedes, mira, en el trabajo con reinserción es clave este tipo de cosas, de los mismos problemas que usted, por así decirlo, señaló como... Le devuelvo la palabra. A ver, de acuerdo a nuestra experiencia y un poco lo que uno ha logrado conocer, primero señalar que en la región metropolitana no son más de 10 municipios que tienen programas de reinserción social. No son más de 10. ¿Ya? Nosotros en esta línea fuimos pioneros. Nosotros partimos el año 1997 y bueno, las razones acá ya las expuse, digamos, que por qué era necesario abordar esta temática. Nosotros creemos que las claves para poder tener yo diría, algún tipo de resultado en este tipo de programa es primero, digamos, que los municipios se hagan cargo del tema. O sea, no solo el Estado se tiene que hacer cargo, y ahí yo comparto lo que dice el diputado Desbordes. O sea, hoy día el Estado tiene que hacerse cargo de verdad de este tema, pero también los municipios, porque los municipios por proximidad local, qué sé yo, porque tal vez la puerta de entrada a los servicios del Estado, la comunidad lo ven los municipios tienen que hacerse cargo de esto. Y además de implementar acciones que de alguna manera contribuyan a abordar esta temática, a través de programas, también se tiene que contar con profesionales especializados. ¿Ya? Acá no basta o no es suficiente, por ejemplo, para el tema de tramitar causas de omisión y eliminación, contratar a un abogado, sino que hay que tener un abogado que además de tener conocimiento del tema, además tenga vocación. Estos son temas que son difíciles de abordar. Y que a los profesionales de las distintas áreas sociales o jurídicas no les enseñan en la universidad cómo abordar estas problemáticas. O sea, ahí siempre la universidad se estandariza con respecto al tipo de usuarios o beneficiarios que ellos van a atender.
¿ya? Por lo tanto, ahí yo diría que ese es el otro desafío, o sea, tener profesionales que sean, yo diría, adecuados para abordar esta temática. Señalar que el programa Volver a Empezar, ¿ya? Ha sido un avance desde la perspectiva que nos ha permitido a los municipios. Nosotros en nuestro municipio tenemos 4 profesionales en el área municipal de reinserción social. Hoy día hemos sumado 2 profesionales más a través del programa Volver a Empezar. Pero no quiero dejar de comentarlo y lo quiero señalar ahora para que después no se me olvide, que los municipios tenemos algunas dificultades, ¿ya? Que no las tiene el programa Volver a Empezar, ¿ya? Por ejemplo, tenemos dificultades en términos de que no contamos con la información, en este caso de Gendarmería, con relación a aquellas personas que egresan de los recintos penitenciarios, ¿ya? Entonces, hoy día los programas municipales, insisto, a diferencia de Volver a Empezar, que sí cuenta con esa información porque empiezan a intervenir intramuros, ¿ya? Y después terminan el proceso, digamos, afuera. Entonces, lo que ocurre hoy día en los programas municipales es que se acerca a los programas municipales de reinserción social todas aquellas personas que ya tienen, yo diría, la voluntad de desistimiento, ¿ya? O sea, son personas que, en definitiva, ya pasaron por todo el proceso, que pasaron estos 6 meses complejos que señalaba el diputado, ¿ya? Y que hoy día ellos tomaron la decisión, la verdad, que de reorientar su vida, ¿ya? O de asumir su vida de una manera distinta, un poco alejado de las problemáticas que en algún minuto lo llevaron a estar privados de libertad, ¿ya? Por lo tanto, hoy día, claro, hoy día tenemos a estos beneficiarios, que en La Pintana son hartos. Nosotros actualmente tenemos 190 beneficiarios vigentes con 600, digamos, causas que estamos de alguna manera abordando, ¿ya? Pero nosotros queremos ir un poco más allá, porque nosotros entendemos que estos 190 personas no son los únicos 190 personas, digamos, que estuvieron privadas de libertad y que requieren además apoyo, ¿ya? Para poder salir adelante. Y creo que sería fundamental que desde, en este caso, Gendarmería, ¿ya? Se nos pudiera entregar la información de aquellas personas que egresan, porque de esa manera nosotros podemos intervenir justamente en este periodo que es el periodo más crítico, que son los primeros 6 meses, ¿ya? Nosotros hacemos harto esfuerzo desde el punto de vista de la difusión del programa, tratando de llegar a estas personas, digamos, que hoy día sabemos que salieron de los recintos penitenciarios, pero no sabemos quiénes son, no sabemos dónde están. Podemos tener algunos indicios, si uno georreferencia a lo mejor los datos de las personas que pasaron por el programa nuestro, ¿ya? Y que actualmente están, uno podría decir, mira, sabes que en tal sector, ¿ya? O en tal lugar o en tales poblaciones a lo mejor tenemos mayores probabilidades de que ellos estén ahí, pero creo que el hecho de no contar con esa información, la verdad que no nos genera mucho apoyo desde el punto de vista de la intervención que nosotros podemos lograr. Y no es un problema que tenemos solamente nosotros, sino que tienen además todo el resto de los municipios que trabajan esta temática, ¿ya? Nosotros entendemos que, claro, que efectivamente hay un tema que tiene que ver con la privacidad de los datos de la persona que estuvo privada de libertad, ¿sí? Pero acá estamos hablando, digamos, de instituciones que tenemos la voluntad real de poder trabajar, de querer trabajar con ellos, ¿ya? Porque además, después de que salen de Gendarmería, ¿ya? O que salen, digamos, salen de su privación de libertad, la verdad que son muy pocos, yo por lo menos no conozco, programas de apoyo, ¿ya? Desde Gendarmería para poder hacer algunas acciones de reinserción hacia las personas que están egresando, ¿ya? O sea, la intervención de Gendarmería, de acuerdo a lo que yo conozco, termina desde el minuto, digamos, que la persona egresa, ¿ya? Y ahí no hay una intervención. Entonces, esa brecha, insisto, que es la que señalaba el diputado, de los 6 meses, es clave para poder abordar y para que la gente tenga y vea que existen otras posibilidades y que en realidad el camino, que hoy día existen caminos, porque alternativas hay, ¿ya? Probablemente incipientes, son muy pocas, hay que fortalecerlas, pero alternativas hay. Pero, insisto, si no contamos con esa información, no estamos llegando a eso. También es importante lo que estamos haciendo con la gente que efectivamente ha desistido. O sea, es importante, es un avance, ¿ya? Pero insisto que es gente que ya no está, digamos, en la dinámica o en esa lógica delictual, ya dejó de lado eso. El minuto que llega a nuestro programa es porque dejó de lado. Hay algunos que sí, hay algunos que salieron hace poco tiempo, digamos, lo estamos atendiendo también, ¿ya? Pero insisto que nuestros programas, que tienen la mejor de las intenciones, ¿ya? En la cual existe voluntad, acá por lo menos en La Pintana existe una voluntad política decidida, digamos, de abordar este tema. Yo le comentaba, digamos, antes de iniciar el programa, que el área de reinserción social es una de las temáticas prioritarias del Plan Comunal de Seguridad Pública, que lo acabamos, digamos, de aprobar en el mes de diciembre por el Consejo Comunal de Seguridad Pública, con todos los actores que ahí están, ¿ya?
Insisto que para poder fortalecer eso se requiere, insisto, que exista una mayor coordinación entre Gendarmería y los municipios, ¿ya? O si no, los esfuerzos que nosotros estamos haciendo, que son avances, probablemente, digamos, no son tan fructíferos como nosotros quisiéramos que fueran. Solo hacerle una nota que efectivamente sí existe un sistema completo de postpenitenciario en el caso de Gendarmería, pero que evidentemente no tiene los recursos necesarios y que quizás justamente el desconocimiento, en este caso de parte de municipios como La Pintana, de esos programas también es un indicador, digamos, de que quizás no ha habido ahí un trabajo tan intensivo. Diputado. Lo que pasa es que la lógica del proceso de egreso es un proceso gradual, así debería ser, ¿ah? Y por eso se empieza con salida dominical, salida de fin de semana, y cuando se produce la salida diaria, son incorporados a programas, salida diaria que vuelven solo en la noche, y hay, por lo tanto, personas que están condenadas a reclusión, que están bajo estos programas de proceso de egreso y que empiezan a participar de este tipo de seguimiento o de acompañamiento, ¿ya? Seguimiento, acompañamiento en términos del ir colaborando con la persona en la medida que quiere acercarse al cumplimiento de la pena ya avanzado en su proceso de reinserción. Solo dos cosas, porque creo que está bastante bien explicado lo que usted nos ha dicho. Creo que la herramienta más potente para poder mejorar el pronóstico de reinserción de una persona que no tenga grupo de pares o familia que lo acompañe, lo apoye, y ahí está el problema, la familia, la falta de apoyo familiares, se pierde el vínculo con los años de reclusión, etcétera, es la más completa o más intensa capacitación laboral. Y esto por una cuestión utilitaria. Hablábamos recién del tema de los antecedentes penales. Lograr un trabajo con antecedentes penales es difícil. Se hace menos difícil cuando el empleador dice, ¿sabe qué? Más que por bondad y buen corazón, la verdad que este tipo viene con un buen programa de capacitación y está capacitado en lo que yo necesito. Me sirve esta persona. Así que me voy a hacer el leso con que viene de dentro, porque al final se sabe, la mayoría de las veces se termina sabiendo, y lo voy a contratar porque viene con un buen diploma. El diploma y los conocimientos reales son lejos la herramienta más potente para que alguien pueda, terminado su condena, lograr una reincorporación al mundo del trabajo o incorporarse por primera vez si es que no lo estuvo antes. Quizás es la primera parte de la discusión, que es lo siguiente. En Chile entendemos, la sociedad todavía entiende, el sistema todavía entiende la pena en la lógica de la primera de las teorías de la pena, que es la retributiva. Kant, 1700. La gente no comprende o no le asigna a la pena otro sentido más allá que el retributivo, el ojo por ojo. Tú me estás pagando lo que hiciste, tú estás siendo castigado. En circunstancias que sociedades desarrolladas adoptan otras teorías que son incluso centenarias, pero que para nuestra sociedad chilena todavía no pasa de ser una información que conocen unos pocos. ¿Ah? Abogados que se dedican a lo penal, sociólogos, antropólogos, y la discusión del sentido de la pena, una discusión amplia, una discusión más transversal de distintos actores del sentido que una sociedad le asigna a la pena, creo que también es fundamental, porque en Chile, le insisto, en Chile entendemos la pena solo como un elemento retributivo. La ley del talión, el ojo por ojo y nada más, y en estricto rigor eso está hoy día desechado en toda sociedad moderna, en estricto rigor también en Chile. Se supone, en la letra, por lo menos está en Chile, ya no es el sentido de la pena hace 150 años, pero lamentablemente en términos sociales sigue siéndolo. El vínculo con la comunidad no se logra en ningún otro lugar de manera más directa que con un municipio. Es el municipio el ente más cercano a la gente y por lo tanto debería haber una mayor coordinación y asignación de recursos a este tipo de programas. Probablemente Gendarmería no debería tener la atribución de entregarle a usted el listado, pero sí debería establecerse como una regla el consultar al egresado, informarle de los programas, dónde está la oficina, porque eso se hace habitualmente.
Yo recuerdo haber hecho en Colina 1, no yo, digamos, el área técnica donde yo estaba integrado, nos turnábamos cada cierto tiempo nosotros, por ejemplo, filmar desde la salida de la cárcel de Colina hasta los buses de Mapocho. Te va a decir, ¿de qué está hablando el señor? Hasta ese tipo de asistencia había que brindar, porque la persona que estaba 5 años preso no tenía idea que había un metro nuevo en tal parte, que la micro se pagaba con tarjeta VIP, o que no tenían, claro, cuánto cuesta la micro. Entonces, en ese contexto es importante al egresado o al que está en proceso de egreso entregarle la información de detalle de todo lo que está haciendo, decirle, señor, dos cosas, esta es la dirección, pero además usted me autoriza a entregarle esta información al municipio para que lo contacten. No va a tener un teléfono celular, bueno, hoy día en las cárceles se usa harto teléfono celular, pero no debería tener un teléfono celular, pero si hay un grupo de pares, va a tener un vínculo, un domicilio, va a haber dónde vincularlo. Entonces, es posible también hacer un trabajo más estrecho entre el sistema penitenciario y los municipios. Una preguntita, señor diputado. Justamente esto que usted hablaba sobre lo que se le pedía al sistema judicial en términos de estrictamente lo punitivo, solamente el castigo, por así decirlo. ¿Cómo se ve esta discusión dentro del Congreso? ¿Qué cree usted que a la larga son las posturas? ¿Tenemos el mismo problema, digamos, de tener un diputados, senadores que siguen, por así decirlo, pensando la pena como un castigo? ¿El populismo penal sigue predominando dentro de la discusión? ¿Cree usted que se ha avanzado en ese sentido? ¿Cómo ve usted este? Se ha avanzado poco. Lo primero es hacer entender a la gente que la cárcel agrava el problema. Cuando se trata de personas que pudieran tener alternativas distintas. Yo creo que la cárcel es la alternativa para el multireincidente. ¿Ah? Con ellos deberíamos enfocarnos en la cárcel. Y yo le explico a las personas con un ejemplo sencillo. Si se produce una pelea entre dos personas por un equipo de fútbol, uno mata a la otra, para no hablar de temas pasionales, ¿cierto? Generalmente la víctima son los de mi equipo, el Colo-Colo, que somos envidiados por los demás equipos. Aquí anda Camilo Morán, que es chuncho. ¿Y qué sucede? Que esa persona, inmediatamente usted le pone en etiqueta y es homicidio. Y yo pongo este ejemplo, ¿por qué? Por ejemplo, bueno, este joven, esta persona trabajaba, o esta mujer tenía una vida normal, hacía su vida completamente normal y de repente por una situación coyuntural del minuto se transforma en un homicida. ¿Esa persona debe ir a la cárcel? Es evidente, en mi opinión, que no. Pero si yo le digo de buena primera a la ciudadanía que yo creo que hay ciertos homicidas que no deberían ir a la cárcel, me cuelgan, ¿no es cierto? Entonces, esta discusión no es fácil de dar. Y lo que hay que hacer entender a la gente entonces que no se trata de que no cumpla la condena, que no pague su culpa, sino que además la pena no tiene solamente el sentido de retributivo, sino que además tiene otras finalidades y que esas finalidades se cumplen en otros sistemas distintos. Y que la cárcel, en estricto rigor, es la extrema ratio, es la última de las posibilidades que la sociedad se da y por lo tanto debe estar dada para aquellos delincuentes que son los que más le complican a esa sociedad. Además, a mi juicio, yo justifico cárcel para una persona que hace, aunque no haya lesiones, 10 portonazos y no para el homicida que le acabo de mencionar, que es al ejemplo que le di, digamos. Entonces, ese debate no se ha dado, el proceso legislativo sigue estando empañado y enredado por esto y cuesta mucho porque le vuelvo a decir, si a mí me apuntan con el dedo, si el diputado tanto dice que hay que dejar en libertad a ciertos homicidas, probablemente pierda un 3/4 parte de los votos. Y no voy a alcanzar a explicar a qué me estoy refiriendo. Entonces, este es además un debate muy mentiroso, muy poco feliz. Sí, vamos a pasar a las preguntas del público entonces. Hay muchas preguntas del público. Eso es una buena noticia, significa que hay mucho interés entonces. Por favor. Esta pregunta es para Diego Piñol y para el diputado Mario Desbordes. ¿Qué opinan sobre la posibilidad de separar el rol de la seguridad y reinserción en Gendarmería de Chile? Es una propuesta que se ha planteado varias veces, pero yo no estoy de acuerdo. Por lo menos en el sistema cerrado. Yo creo que la persona que nos está consultando alude al sistema cerrado. ¿Por qué le digo esto? Porque dentro de la cárcel es un mundo distinto. Yo he trabajado dentro de la cárcel.
trabajé en la cárcel de Colina 1 y Colina 2 adentro, con oficina adentro. Es como una casa en donde usted tiene dos dueños de casa, un sistema de reinserción que se hace cargo de los programas de reinserción de esa persona encarcelada o privada de libertad, y el sistema penitenciario de vigilancia. Los gendarmes se abocan solo a la vigilancia, solo a evitar que se fugue la persona. Bueno, el problema con eso es que usted tiene dos jefaturas paralelas. Yo creo que lo que hay que hacer es asignar más recursos a la Gendarmería de Chile, asignar más recursos a profesionales de reinserción y también de vigilancia, de manera que primero mejoremos los problemas que hoy día existen. Yo les vuelvo a insistir, es una barbaridad que una persona se le desencierre a las 9 de la mañana y se le encierre a las 5 de la tarde. Saque usted saque la cuenta de cuántas horas esa persona está encerrada. Yo prefiero que tengamos más recursos para que un interno salga a las 7 de la mañana y vuelva al encierro a las 19, 20 horas en el peor de los casos, y que entre medio tengamos una serie de actividades tendientes a la reinserción, educación, capacitación, deporte, terapeuta ocupacional y un largo etcétera, a que separemos la institución en dos, porque le vuelvo a insistir que yo ya lo viví como experiencia. No puede haber dos dueñas de casa dentro de la misma cárcel, no puede haber dos jefes de unidad. Lo que tenemos que hacer es que alguna vez por todas empiecen a trabajar unidos ambos, que es lo que ha costado mucho que suceda. Bueno, no podría estar más de acuerdo, la verdad. Yo creo que es un problema justamente separar esto como si fueran dos campos absolutamente distintos, que uno es encargado de la seguridad y otro es encargado de la reinserción. La verdad es que ambos personales deben dedicarse con la misma lógica, digamos, debe ser un aspecto transversal, como señalaba usted. Por lo tanto, lo que uno ve, lamentablemente, es que termina primando la seguridad. Entonces, creo que es necesario avanzar a que efectivamente prime la reinserción, prime el enfoque de derecho, digamos que sean, por así decirlo, la leitmotiv de cualquier persona que entra dentro de una cárcel, sea cualquiera la función que cumpla. Mucha experiencia internacional habla sobre esto, sobre que incluso, por ejemplo, los derechos de los propios personal penitenciario son vulnerados dentro de las propias cárceles y que es necesario entonces resguardar los derechos de todas las personas que conviven en ese espacio, inclusive las personas que visitan, digamos. Entonces, hay, digamos, evidentemente una vulneración de derecho a la base que es necesario resarcir para todas las personas que se involucran dentro de este sistema. Y le sumaría el tema de la reinserción, que viene de la mano, digamos. O sea, evidentemente no son dos arenas de canchas distintas, sino que en realidad deben ser unidas y ir ambas de la mano, digamos. Esta es una pregunta para el jefe de seguridad humana de La Pintana, Rafael Vargas. ¿Cómo posibilitar la reinserción de personas vinculadas al microtráfico si es que vuelven al mismo lugar en que vivían antes? Súper complicada. Creo que es complejo, creo que es complejo, digamos, el tema, digamos, de posibilitar la reinserción de personas, tal como se señala en la pregunta vinculada al microtráfico, porque además cuando uno observa, por lo menos mi experiencia, desde el punto de vista de lo que yo he logrado, digamos, observar en el territorio, es que cuando las personas están vinculadas a microtráfico, ahí existen otras variables que tienen que ver, como por ejemplo, el tema de los ingresos. O sea, la persona que trabaja perdón, no trabaja, pero que ejerce este rol, digamos, de microtraficante, tiene niveles de ingreso que están por sobre cualquier posibilidad de mercado para alguien que tenga la calificación o incluso habiendo capacitado a esa persona desde el punto de vista, insisto, de los recursos que él puede recibir, ¿ya? O sea, una persona que está metida en este tema, insisto que la cantidad de recursos que recibe son muy altos en relación a una actividad lícita. Y en segundo lugar, hay otras variables que tienen que ver además con, yo diría, con la cultura que está detrás de esta lógica del microtráfico o del narcotráfico, ¿ya? Que implica que ellos tienen ciertos códigos que de alguna manera hacen que tengan un estatus distinto, ¿ya? Que dentro de su entorno además tengan ciertos espacios, entre comillas, digamos, de reconocimiento social, ¿ya? Que hacen mucho más complejo todavía el tema de la reinserción. Ahí lo que nosotros estamos apostando, ¿ya? Y que ha sido un poco nuestra apuesta, como municipio, es que en definitiva nosotros
por lo menos las estadísticas así lo señalan, y acá seguramente el diputado, digamos, y Diego nos podrán a lo mejor reafirmar esto, pero de la gente que de alguna manera está privada de libertad, del 100% yo diría que un porcentaje muy alto, más de un 70% en algún minuto tuvieron algún familiar de ellos privado de libertad, ¿ya? Por lo tanto, el tema, digamos, de la acción o acciones, digamos, que tienen que ver con transgredir la ley se va replicando en las familias, ¿ya? Y ahí lo que nosotros intentamos hacer es que en estos espacios donde tenemos este tipo de situaciones es trabajar muy fuertemente con niños y adolescentes, ¿ya? Específicamente y especialmente con niños, ¿ya? Con la idea de poder, de alguna manera, romper un poco esta cadena, ¿ya? Y eso implica, digamos, hacer esfuerzos desde la perspectiva social, psicosocial, desde la perspectiva, digamos, de tener ciertos elementos de control, como por ejemplo que el niño no deserte del colegio, ¿ya? Que el niño, digamos, de alguna manera tenga alguna, qué sé yo, algún adulto significativo que además tenga una mirada distinta de la vida, distinto probablemente a su progenitor o progenitora, ¿ya? Y ahí estamos tratando de generar algunos esfuerzos de esa naturaleza. Nosotros creemos además que la intervención en estos aspectos tiene que ser multidimensional y multifactorial, multidisciplinaria además, ¿ya? Para poder abordar estas temáticas. Solamente quiero poner un ejemplo, ¿ya? Nosotros, y esto, digamos, fue conocido por todo el mundo, y tiene que ver con que las temáticas de microtráfico, ¿ya? Se tienen que combatir, insisto, con una mirada multidimensional. Nosotros digo nosotros como sociedad de acá de la región metropolitana, durante 12 años observamos la intervención que hubo en la Legua, ¿ya? Impulsada por los distintos gobiernos. Esta intervención en la Legua durante 12 años significó sitiar policialmente a la Legua, ¿ya? Abordando la problemática del microtráfico como una situación a resolver desde el punto de vista policial, ¿ya? No complementando esto con programas sociales. Resulta que la línea base, al momento que parte la intervención, señalaba ciertas cifras de cantidad de personas dedicadas al microtráfico y de personas que tenían tenencia ilegal de armas. Después de 12 años, y este es un estudio que hizo el Instituto Nacional de Derechos Humanos, de intervención policial, ¿ya? Después de 12 años tenemos más situaciones de microtráfico y más presencia, digamos, ilegal de armas en este espacio que lo que había cuando se inició la intervención. ¿Y por qué se produjo eso? Porque en definitiva, claro, la intervención policial fue efectiva, ¿ya? Se tomaron detenidos a las personas que de alguna manera estaban transgrediendo la ley porque eran microtraficantes, ¿ya? Pero se tomaban detenidos a la persona que era el jefe de familia, que además era quien sustentaba económicamente a todo un entorno, todo un grupo familiar, claro, y él se iba detenido y seguía, digamos, la mujer de él, y después seguían los hijos, y seguía, digamos, toda la vinculación del entorno familiar. Por lo tanto, el tema nunca se cortó, ¿ya? Y eso fue porque no se abordó de manera integral, porque no se abordó con un trabajo, insisto, especializado y focalizado en niños y adolescentes, ¿ya? Y eso es lo que hoy día nosotros estamos tratando de impulsar. Insisto que hablar hoy día de reinserción con personas que hoy día están involucradas en esta problemática que tiene que ver con el microtráfico es complejo, es complejo. Por lo tanto, la idea es poder optar a esta estrategia. Sin embargo, igual, digamos, es un elemento de preocupación. O sea, tenemos que hacernos cargo de eso, ¿ya? Pero con un grado de complejidad, yo diría, bastante mayor. Esta es una pregunta para el panel en general. Nos gustaría saber, por la Ley 20.084 de responsabilidad penal adolescente, dado que las salas especializadas se terminaron en los tribunales de garantía. Entonces, ¿cómo continúa este trabajo especializado con adolescentes? Alude a las salas de interrogación a jóvenes. Hay un programa en el programa de gobierno del presidente Piñera de retomar, no en los juzgados de garantías, pero sí en la fiscalía y en las unidades policiales, los recursos destinados a este tipo de instalaciones tienen principalmente el sentido de no revictimizar a la persona que ha sufrido un delito, a la víctima del delito, ¿m?
en ese contexto se ha llegado a establecer una prioridad absoluta de evitar la revictimización y por lo tanto se están dedicando los recursos para eso. Al margen de si están o no los juzgados de garantía, vuelvo a insistir, porque los tribunales de garantía ya tienen una función distinta. Y ahí es donde se produce la revictimización porque la persona vuelve a ser interrogada en el contexto del procedimiento penal y no en el de la parte investigativa. Esa es la información que yo tengo, por lo menos. He visto las salas que se están haciendo en la PDI, en las unidades de investigación de delitos sexuales, etcétera. No, solamente agregar que en el tema de niños y adolescentes infractores de ley, ya también es una preocupación, yo diría, muy fuerte para nosotros como municipio, porque estas cifras que nosotros tenemos en personas que son egresadas de recintos penitenciarios o privados de libertad, que son muy altas en La Pintana, también se replican en niños y adolescentes infractores de ley, ¿ya? Por lo tanto, ahí también estamos haciendo un esfuerzo en conjunto con el gobierno. El gobierno ha fortalecido, digamos, los programas que tienen que ver con el tratamiento a niños y adolescentes que son infractores de ley. Ya tenemos bastante esperanza con respecto, por ejemplo, a lo que puede ocurrir con el Sename, ¿ya? De cuál va a ser la nueva mirada que va a tener este Sename, digamos, con una línea de protección y una línea, digamos, más orientadas a niños y adolescentes infractores de ley. Así que en ese sentido estamos bastante, por lo menos, esperanzados, ¿ya? Evidentemente que hay una prosecución ahí, pues si el niño o adolescente infractor de ley que no es intervenido, digamos, de manera, yo diría, intensiva, evidentemente, digamos, que su futuro va a estar más adelante probablemente siguiendo en la línea, digamos, delictual y probablemente después va a ser uno de los tantas personas que son privadas de libertad en distintos recintos penitenciarios. Última pregunta. La última pregunta nos llega desde México. Aranza Villeda Castillo pregunta: ¿cómo iniciar labores de seguimiento penitenciario que logren la adaptación e inclusión de las personas egresadas de los centros penitenciarios desde la sociedad civil? Tocado todas las preguntas difíciles. Aranza la manda como una pregunta en general a todo el panel. Ya, ok. Bueno, yo voy a hablar un poco de lo que nosotros hacemos, ¿ya? A ver, nuestra experiencia desde el punto de vista del seguimiento de aquellas personas que han recibido algún tipo de condena, porque acá tenemos los dos sistemas, el sistema cerrado y el sistema semicerrado. En el sistema semicerrado tenemos el tema de las penas sustitutivas, ¿ya? Y ahí nosotros estamos haciendo un esfuerzo y ahí estamos involucrando, por ejemplo, digamos, a actores de la comunidad como dirigentes sociales en ciertas acciones que impliquen que, por ejemplo, las sedes sociales se le den espacio a las personas que están cumpliendo estas medidas alternativas y que ellos además tengan un rol de supervisión y que tengan un rol además de incorporación en los espacios donde ellos de alguna manera están trabajando, ¿ya? De esa manera hemos logrado sensibilizar, insisto, a distintos actores que son actores sociales y que de alguna manera además han servido en el proceso de acompañamiento y de seguimiento de aquellas personas que están cumpliendo en el medio, digamos, abierto, condena, ¿ya? Complementando un poco la acción que además hacen los delegados de Gendarmería, ¿ah? Eso es lo que nosotros por lo menos tratamos de hacer. La parte más compleja obviamente tiene que ver con aquellas personas que egresan del sistema cerrado. Aranza, lo primero, volver a insistir en que la reclusión debe limitarse a la menor cantidad de tipos penales posible. Si la reclusión se transforma en el estándar normal, estamos en un grave problema porque se produce la desvinculación de la persona que está recluida con su grupo familiar. ¿Por qué esto es grave? Porque a la hora del egreso, el mundo ideal para quien está trabajando con este interno antes de salir es tener referentes, tener personas de apoyo, tener personas con quien vincular a esa persona que está privada de libertad en el mundo libre, en el medio libre, ¿ya? En esa lógica también va el tratar de que la persona cumpla la condena en el lugar más cercano a su familia posible. En Chile, por lo menos, es la autoridad administrativa, es Gendarmería, la que decide dónde una persona cumple o no condena.
a mí una de las preguntas que más me sale cuando uno habla de este tipo de cosas es por qué esta gente no los llevan a una isla lejos y los encierran en una isla por allá. Bueno, justamente porque eso haría un efecto contrario a lo que uno quiere, que es que se reinserten. Entonces, también debe la institución penitenciaria buscar que la persona cumpla condena lo más cerca de las personas que influyen positivamente en él. Lo tercero es que antes del proceso de egreso debería haber la capacidad de la institución penitenciaria, en Chile no la hay, o muy limitada, de tener personas, aquí por ejemplo el asistente social de la unidad penal deben ser con suerte 10 para 1.400 internos, que sale antes de la concesión de beneficios intrapenitenciarios. Por eso vuelvo a insistir que lo que en Chile se busca, por lo menos en el papel, es que el proceso sea gradual de egreso de la persona del sistema cerrado al mundo libre. Entonces, mientras se está produciendo este egreso, antes de concederle una salida dominical a esa persona, antes de autorizar que, estando aún en el medio, en el caso de delitos normales, y 2/3, en el caso de delitos más graves, de cumplimiento de la pena, o sea, aún no ha cumplido su pena, le queda un horizonte de la mitad o de 1/3, este profesional concurre al lugar donde esa persona va a ir el fin de semana, va a ir el domingo, va a ir a ver qué va a hacer en las horas libres para empezar a establecer o mejorar o potenciar el vínculo de esa persona con quienes lo van a recibir o quienes lo van a acompañar en libertad. Eso no significa que si una persona no tiene ningún vínculo, no puede acceder a beneficios intrapenitenciarios y no pueda empezar este proceso gradual de egreso. Con ello entonces se produce una problemática distinta. Es establecer con él un programa de trabajo que le permita a la persona al momento de iniciar este proceso gradual de ingreso empezar a vincularse con el mundo y ahí cobra mucha mayor fuerza entonces el trabajo. Para esa persona que está solo, que no tiene vínculo, el trabajo, el vínculo laboral se transforma en la herramienta más importante entonces para poder iniciar el proceso de reinserción social. Es un tema de recursos. Conozco la situación mexicana, he estado en cárceles mexicanas y por lo tanto sé que ustedes tienen situaciones relativamente similares a las nuestras. Aquí tampoco están los recursos suficientes como para hacer ese acompañamiento, pero lo ideal, lo que dicta, ¿cierto?, el deber ser es lo que te acabo de reseñar, Arantxa. Muy bien, agradezco la pregunta. A mí me parece muy interesante el tema de la sociedad civil, de su rol. Estamos claros que la primera tarea acá le corresponde al Estado, o sea, la tarea principal acá primero es de que el que regula todos los bienes públicos y nos regula a nosotros como ciudadanos. Pero evidentemente el Estado no puede solo. Acá hay mucha experiencia interesante del trabajo de la sociedad civil dentro de las cárceles. Hay una serie de instituciones, muchos de ellos inclusive están participando a distancia de esta conferencia. Y eso no solamente se limita al trabajo dentro de las cárceles, también hay mucho trabajo a nivel de comunidad, en conjunto con municipios. La labor de la ONG, del tercer sector en general, es fundamental, porque a todos nos corresponde una responsabilidad sobre el tema. Nosotros, digamos, como universidad estamos justamente trabajando en eso, estamos pronto a dar buena noticia al respecto de un convenio que queremos hacer con la Ceremi respecto a que el propio rector, digamos, él está interesado en el tema de reinserción. Y nos parece que entonces una tarea acá, como siempre se ha mencionado, multidimensional, multifactorial, multi. Bueno, multi en realidad es decir de todos. O sea, y bueno, acá primero el Estado, después las universidades, después la sociedad civil, después la comunidad en general, el poder legislativo, el poder judicial, etcétera. El tema es que efectivamente se vea como una tarea mancomunada y una tarea como sociedad y no relegado a la responsabilidad que le cabe en este caso, por ejemplo, a Gendarmería de Chile, que es un poco fácil, por así decirlo, echarle la culpa a la Gendarmería de Chile de los males y de la reincidencia delictiva y de las pocas posibilidades de reinserción social, si en realidad nosotros le hemos dado pocas herramientas para que efectivamente pueda hacer su trabajo de manera como nosotros esperamos. No sé si, yo creo que quizás por el tiempo hay muchas más preguntas, la verdad es que agradecemos a todos por su participación, en especial a nuestro ilustre invitado y panelista. Ha sido una jornada que me parece muy iluminadora y muy interesante y esperamos volver a verlo en otra oportunidad. No me queda más que agradecerles y que tengan una muy buena tarde el resto de lo que queda de ella.